En esta ocasión tenemos una serie llamada Desenmascarando el temor. Y esta sesión se llama Autogobierno. Dios está levantando una generación de líderes radicales. Y me apasiona tanto ver esos líderes emerger y establecerse, ser capaces de caminar en la valentía, literalmente desenmascarando el temor hasta que no quede nada que les detenga de cumplir su propósito y hacer lo que Dios en su corazón ha planeado y los ha llamado a hacer. Entonces debemos reconocer que el autogobierno es la más alta y fundamental forma de liderazgo. Es muy difícil liderar a alguien más si no se lidera uno a sí mismo. ¿Cómo puedo empoderar y equipar a alguien más cuando yo no estoy caminando en la habilidad de manejar mi propio mundo privado, trayendo orden a mi propio mundo privado? Así que hay mucho poder en el autogobierno y literalmente cuando Dios creó el hombre, nos creó con la habilidad de gobernarnos a nosotros mismos. Y lo poderoso del autogobierno es que literalmente nos da la habilidad para hacer elecciones saludables. Y lo llamamos en el fruto del Espíritu control propio. Y en Gálatas 5:22 y versículo 23 leemos, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amar, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, amabilidad y control propio. Entonces el control propio es algo que libera todo el fruto del Espíritu en nuestra vida. Al caminar en autogobierno, nos posicionamos para el cumplimiento profético. Cuando Dios nos ha hablado algo, podemos manejar nuestro mundo privado de tal manera a través de nuestras elecciones para colaborar con el cielo, para liberar nuestro propio propósito profético. En Proverbios 25:28 dice, una persona sin control propio es como una ciudad con las murallas destruidas. Dios mío, Dios puede tener este plan sorprendente para nuestras vidas, pero si no manejamos nuestro mundo privado, si no nos gobernamos a nosotros mismos, entonces es como que cada muro, cada cosa alrededor de nosotros está destruida y tenemos esta incapacidad para cumplir los propósitos de Dios, porque no hemos manejado nuestro mundo interno propio. Y si deseamos tener un impacto externo, entonces debemos estar dispuestos a abrazar la responsabilidad del autogobierno interno. En Proverbios 16:32 dice, mejor es el que es paciente, ahí está el autogobierno, mejor es ser paciente que poderoso, más vale tener control propio que conquistar una ciudad. Aquel que tiene control propio puede conquistar una ciudad. Así que si vamos a impactar nuestro mundo para el reino de Dios, si vamos a ir a cada esfera de influencia y tocarlos y establecer los propósitos del reino de Dios allí, debemos tener esa habilidad para gobernarnos a nosotros mismos internamente para poder liderar nuestro propio espíritu y luego liderar una ciudad. Desata autoridad en nuestra vida cuando podemos tomar autoridad sobre nosotros mismos. Eso es poderoso. Así que autogobierno es la armadura para proteger nuestra identidad y propósito. Sin autogobierno yo puedo conocer los dones sorprendentes que Dios ha depositado en mí, puedo saber quién me ha llamado a ser, pero sin autogobierno yo solamente vivo para el momento. No tengo la habilidad de manejar esta sorprendente identidad para ese propósito sorprendente que Dios me ha dado. Entonces, cuando me gobierno a mí mismo, eso literalmente está protegiendo quién soy yo y lo que Dios me ha llamado a hacer. Y eso es poderoso. Nos da la habilidad para desarrollar nuestras habilidades. ¿Recuerdan el amo que le dio talentos a los siervos? A uno 5, a uno 2 y al otro le dio 1. Todos ellos tenían habilidad, pero aquellos que gobernaron su habilidad fueron los que incrementaron su habilidad y tuvieron mucho más que devolver al amo. Pero el que tenía temor, el que no tenía autogobierno, fue y lo enterró. Porque yo sé que el amo es un hombre duro. ¿Sabes? Dios planta una identidad y un propósito en tu interior. ¿Adivina qué? Eso es un buen Dios y podemos confiar en Él. Y Él confía en nuestro autogobierno para liberar esa identidad y ese propósito en nuestra vida. Eso es hermoso. Y de hecho, nosotros tenemos la habilidad de tomar esa habilidad, de tomar esa voz, de tomar ese mensaje e incrementarlo a través de nuestras elecciones personales. No vamos a culpar a otros, no vamos a culpar a las circunstancias, literalmente gobernarme a mí mismo.
Aún en medio de las temporadas más difíciles de nuestras vidas, podemos hacer una elección para decidir cómo vamos a responder, lo que vamos a hacer y negarnos a rendirnos ante el temor. En estos momentos, cuando el enemigo quiere que corramos del temor, cuando nos negamos a rendirnos ante el temor a través del autogobierno, de hecho, podemos incrementar nuestras habilidades. El autogobierno nos da la capacidad de administrar nuestra ventana de tiempo de 24 horas. La verdad es que todos tenemos ventanas de oportunidad. Entonces, ¿qué hacemos? Yo le diré, si lo piensa, cada ser humano tiene 24 horas en el día. No es que una capacidad para una persona. No, todos tenemos exactamente el mismo producto de tiempo que el de la persona que está a nuestro lado. ¿Cuál es la diferencia? Es nuestra habilidad para gobernar ese tiempo. Entre mejor gobernemos nuestro día de 24 horas, más podremos lograr liberando nuestra identidad, liberando nuestra voz, liberando nuestra influencia en nuestras esferas de influencia, así como liberando nuestro propósito. Entonces, una vez más, el autogobierno es la habilidad para escoger. Nadie ni nada tiene el poder para quitarnos nuestro poder de escoger. Así que la verdad es que tenemos la habilidad para escoger. En Génesis 1 me gusta mucho el comienzo porque cuando entendemos el comienzo, en verdad es el comienzo del entendimiento. Entre más entiendo cómo Dios creó al hombre, más entiendo cómo me creó a mí y a la oportunidad que yo tengo. En Génesis 21, 26 y 28 nos muestra que fuimos creados y fuimos comisionados para tener dominio o fuimos comisionados para ser autónomos. Fuimos comisionados para ser mayordomos de nosotros mismos, pero también comisionados para ser mayordomos de nuestros recursos. Las dos cosas, de nosotros mismos y de las cosas que Dios nos ha dado. De nosotros mismos y de nuestras finanzas, de nosotros mismos y de nuestro tiempo. Sea lo que sea que Dios haya puesto en su tierra como recursos para que yo pueda cumplir mi propósito, cuando me gobierno a mí mismo y soy capaz de gobernar mis recursos, eso me posiciona para tener dominio y eso es poderoso. En Génesis 1:26 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. ¡Wow! He sido hecho a la misma imagen que Dios. Como Él es, soy yo en este mundo. Si lo piensa, he sido hecho a su imagen. Él es el creador y Él ha gobernado su vida. Él ordena su vida de una manera que empodera el avance de su reino sobre la tierra. Y yo he sido hecho a su imagen, conforme a nuestra semejanza y señoree. Él estaba hablando tanto del hombre como de la mujer y dice que señoreen, que tengan dominio sobre ellos mismos y sobre la creación. Sabemos que dice señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos. Esos son los recursos que fueron dados a ellos para suplir cada necesidad. ¿Por qué? Para que fueran bendecidos. Dice que Él los bendijo y les dio la habilidad para ser fructíferos y para multiplicarse. Literalmente, la palabra bendecido significa ser feliz, afortunado, pero también significa que literalmente tengo la habilidad para tener éxito en cualquier cosa que ponga mi mano. Donde quiera que la planta de mis pies pise, voy a tener éxito. Él dice, hice al hombre y a la mujer a mi imagen. Les di dominio sobre toda la creación. ¿Se ha dado cuenta que no les dio dominio al uno sobre el otro, sino que les dio dominio sobre la creación? Y en ese dominio tenían la habilidad de gobernarse a sí mismo para poder ser fructíferos y multiplicarse. En la creación el dominio fue asignado por Dios al hombre. ¡Wow! Cuando Él me dio autogobierno, eso fue un regalo. Cuando me dio dominio sobre la creación, sobre recursos, eso fue un regalo. Cuando nos dio tiempo, ¿se dan cuenta que el tiempo fue creado para el hombre? Nuestro Dios vive fuera del tiempo, pero Él creó el tiempo para nuestro uso. Así que tenemos algo más que podemos gobernar y regir en nuestras vidas. Eso es un principio poderoso. No nos damos cuenta que el tiempo es un regalo. No caemos en cuenta de que nuestras finanzas y los diferentes recursos en nuestra vida son un regalo. Y cuando guardamos esas cosas, estamos honrando a nuestro Dios. Es una forma de adoración a nuestro Dios porque Él nos las dio. ¡Wow! El poder de autogobierno es increíble. Pero nunca nos dio dominio sobre otro ser humano. Una pasión que tengo es por la justicia, y la justicia viene cuando un ser humano quiere tener poder sobre otro ser humano.
Es destructivo y hiere el corazón de Dios. Así que esta es una de las citas de la doctora Melody Hilton. Pedirle a Dios que obre mientras estamos inactivos no es una relación, sino adjudicarse un derecho. Dios nos dio el autogobierno. Él no quiere controlarnos, no nos quiere dictar, no quiere que seamos marionetas. Muchas veces venimos a Dios y le rogamos que haga algo que Él nos dio a nosotros el poder y la autoridad de hacer. Vamos a Dios y le decimos, ¿por qué no haces esto? O tienes que hacer esto y lo otro. Cuando Él ha dicho, yo he puesto esa habilidad dentro de ti. Te di la habilidad de administrar los recursos. Te di la habilidad de manejar tu propio mundo privado. Y cuando hacemos eso en sí mismo es asociarnos con el cielo. Cuando yo gobierno mi mundo privado, yo estoy colaborando con el Dios que creó todo. Es muy poderoso reconocer que no fuimos creados para ser gobernados externamente. Así es. Dios quiere que estemos colaborando, hombre y mujer, esposo y esposa, jóvenes y viejos, ricos y pobres, diferentes dones, diferentes habilidades, diferentes talentos uniéndose y colaborando, todos nosotros trayendo lo mejor de nosotros a la mesa para honrar a Dios y construir algo juntos. Las colaboraciones son algo hermoso, pero nunca fue creado para ser controlado externamente. Y como líder, no quiero controlar externamente a alguien más. Quiero descubrir lo que Dios depositó dentro de ellos y ayudar a sacar eso de ellos. Es poderoso reconocer que no fuimos creados para controlar externamente. El control extrínseco del gobierno nunca fue la intención de Dios. Y cada vez que el gobierno trata de tomar control sobre un hombre, eso es injusticia. Donde quiera que el gobierno trata de regirnos y dictarnos y no nos permite esa capacidad que Dios nos dio para gobernar nuestras propias vidas, para gobernar nuestros propios recursos, eso es injusticia. No se suponía que la humanidad conociera el mal. Cuando el hombre fue creado, no fuimos hechos para el mal. No fuimos creados para estar en una posición donde somos controlados por el mal y que alguien tenga que venir y externamente protegernos para que no caminemos en el mal. Ninguna ley externa fue instituida hasta los tiempos de Moisés. ¿Por qué no hubo ley hasta que vino Moisés? Fue porque en ese tiempo los hombres estaban tan fuera de control, tenían tal apetito por el pecado, tenían tal apetito por las cosas externas y dejaron de gobernarse a sí mismos. Y cuando dejaron de gobernarse a sí mismos, Dios trajo una ley, no para ponerlos en atadura, no para contenerlos, sino para mostrarles quién era Él, mostrarles los caminos por donde podían caminar, para que pudieran caminar en poder y autoridad y tomar decisiones por las cosas que eran buenas, para que pudieran ser exitosos, para que pudieran tomar elecciones que fueron buenas para ellos mismos y buenas para las personas que ellos lideraban. Entonces el mal se salió de control y Dios pensó, ya no conoce mi corazón, así que déjenme darles algunos lineamientos, déjenme darles algunas leyes, déjenme darles algunas reglas, déjenme mostrarles que si se alinean de esa manera, verdaderamente serán bendecidos, verdaderamente tendrán vida, verdaderamente estarán en un lugar donde sean felices y que disfruten la vida. Entonces, ¿por qué los hombres no se gobernaron a sí mismos y eligieron el pecado? Literalmente, eso los llevó. Por ejemplo, si yo trato de evitar el azúcar, de verdad trato de evitar el azúcar, y si nunca hubiera probado el helado, no sabría de lo que me estoy perdiendo. Pero la verdad es que yo fui adicta al helado por un tiempo y no quería solo una tacita, yo quería la mitad de un galón. Olvidemos el tiempo de comida, comamos medio galón de helado. Entonces, el hecho es que cuando tenía que probar algo que honestamente no era bueno para mí, yo quería más y más y más. Ahí es donde las adicciones y diferentes cosas suceden en nuestras vidas, porque no hemos dominado eso. Y no estoy diciendo que es malo comer helado, sino que cuando domino los deseos, cuando domino lo que pienso que necesito de manera apropiada, entonces las cosas se pueden volver una bendición en mi vida. Pero cuando lo externo me empieza a controlar, entonces puedo entrar en adicciones o en cosas que de hecho tienen la capacidad de destruir mi vida y impedir mi habilidad de gobernarme a mí misma. El autogobierno es necesario para permanecer en posición de ejercer dominio y para la productividad. Así es como colaboro con el cielo. Cuando yo camino en ese autogobierno,
Yo estoy haciendo una lección de que me voy a posicionar para caminar en lo mejor de Dios. Posicionarme para colaborar con el Creador del universo, con el Juez de toda la tierra, para que Él me use para establecer sus propósitos en cualquiera que sea las esferas de influencia en la que me encuentre. Eso es poderoso.